Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Ok, gracias. Necesitaba el retorno, entonces me están escuchando. Empezamos la clase, ¿ya? Bien. Primero vamos a recordar que hicimos la clase anterior rápidamente. Hay algunos que quieren entrar todavía. Aquí está. Muy bien. ¿En qué habíamos quedado la clase anterior? En que vamos a aprender a organizar datos y vamos a aprender a hacer representaciones gráficas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aprender a construir cuadros de distribución de frecuencia. No es difícil, pero hay que tener ciertos cuidados. Ahí está. Eso fue lo que hicimos la clase anterior y habíamos quedado en que hoy íbamos a hacer, obviamente, desarrollar y hacer un ejemplo para consolidar esto, ¿ya? No se olviden entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprender a construir cuadros de distribución de frecuencias. Muy bien. Entonces me voy a ir a... No sé por qué no me está obedeciendo mi mouse. Espera un minutito. Voy a ver. Me da un minuto. Voy a buscar un pad. Creo que ese es el problema. Estoy teniendo problemas con mi mouse. Me obedece y no me obedece a veces. Bueno, a ver, vamos a tratar de desarrollar el tema. Bien. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver 3.1. ¿Qué es 3.1? Cuadros de distribución de frecuencias para
variables, ¿ya? Cuadros de distribución de frecuencias para variables. Recuerden que también vamos a hacer cuadros de distribución de frecuencias para atributos. Ok. A ver, van a tener que dar un minuto porque qué increíble, no funciona mi mouse. Ya, ahora. Bien, cuadros de distribución para variables, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el esquema para un cuadro de distribución de frecuencias que es el más complicadito, diríamos así. No más complicadito, el más completo en todo caso. Realmente estoy con problemas de mi mouse, señor. Bien, su esquema general es el siguiente. El esquema general es el siguiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrarles acá cómo por favor, un minuto, voy a hacer por ahí la pila, voy a... Recording stopped. No puedo seguir así. Denme un minuto, por favor, voy a buscar una pila nueva. Los cuadros de distribución de frecuencia no son difíciles de construir, pero sí hay que tener cierto cuidado y van a ver que vamos a aprender a construir los cuadros por los cuadros más difíciles, digamos, ¿ya? O sea, más completos. Por eso les digo acá, su esquema general es el siguiente. Entonces, el esquema general también está en el plan de elección, pero prefiero hacerlo aquí. Un cuadro de distribución de frecuencia. A ver, aquí siempre vamos a hablar, en la primera columna, vamos a hablar de la variable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hablamos de la variable en estadística, siempre hablamos de X, ¿no es cierto? Y vamos a aprender a construir cuadros de distribución de frecuencias con intervalos. Por tanto, esta primera columna, un momentito, voy a cambiar el color de lápiz. Esta primera columna siempre está destinado para los límites inferiores de clase que nosotros le vamos a llamar X sub I menos 1. Después aquí hay un signo de pertenencia donde esto quiere decir que pertenece y esto quiere decir que está abierto. Por tanto, aquí vamos a tener un límite superior de clase que lo vamos a llamar X sub I y le vamos a poner un apóstrofe. En la siguiente columna vamos a hablar de la marca de clase
Enseguida voy a escribir qué significa cada cosa. Y aquí vamos a anotar todo lo que son las frecuencias absolutas y aquí las frecuencias relativas. Entonces, las frecuencias absolutas, primero está la frecuencia n sub i, después la otra frecuencia n sub i, pero con mayúscula, quiere decir acumulada. Y esta también es otra frecuencia n sub i, también acumulada, pero difiere de la otra. Le vamos a poner un asterisco aquí arriba o un signo que diga que es diferente de este. Este es acumulado menor que y este es acumulado mayor que. Muy bien, esas son las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas las vamos a escribir acá. H sub i es la frecuencia relativa, H sub i con mayúscula es la frecuencia relativa acumulada y H sub i con mayúscula y además aquí con un asterisco, igual que en este caso, quiere decir una frecuencia relativa acumulada mayor que. Esto es menor que, esto es mayor que. No se preocupen, enseguida lo vamos a escribir cada cosa. Bien, entonces, les estaba diciendo frecuencias absolutas. Así se llaman estas, ¿ya? Las que están en la primera columna. Y las otras se llaman frecuencias relativas. Se expresan en términos porcentuales. Vamos a verlo más adelante, lo vamos a desarrollar. Estoy presentando simplemente el esquema que debe tener un cuadro de distribución de frecuencias. ¿Ya? Entonces, no se olviden, en las dos primeras columnas hablamos de la variable y en las dos últimas columnas así hablamos, bueno, dije mal, vamos a hacer lo siguiente. Bien, en las dos columnas, en esa amplia y en esta siguiente, lo que vamos a hacer es describir el significado de la variable. Eso quiere decir, ¿ya? Siempre vamos a hablar de la variable dependiendo de qué variable estemos estudiando. Bien, entonces, eso voy a poner acá. Ahora escuchen bien. Este es un cuadro de distribución de frecuencias, el más complejo, o el más completo en todo caso, no complejo, ¿ya? Las frecuencias absolutas se dividen en tres tipos de frecuencias. Una frecuencia que es absoluta, la n sub i minúscula, y dos frecuencias que son acumuladas, la n sub i mayúscula. Una significa menor que y la otra significa mayor que. Las frecuencias relativas también se dividen en tres tipos de frecuencias. Las relativas y las relativas acumuladas, que son de dos tipos, las menor que y las mayor que. Ahora, este cuadro de distribución de frecuencias se divide en clases. Por ejemplo, si divido así horizontalmente, quiere decir que ese cuadro de distribución de frecuencias tiene dos clases. Pero si hacemos esto, voy a dividir en 3 cada uno, quiere decir que el número de clases que tiene ese cuadro de distribución de frecuencias es 6. ¿Ya? Entonces, el número de clases que tiene un cuadro de distribución de frecuencia va a depender de la cantidad de datos que se disponga. Ya lo vamos a aprender enseguida todo eso. Pero ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a la explicación siguiente de que cada uno de estos se llama clase. ¿Ya? Esa es la clase 1, esta es la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5. Todos esos se llaman clases. O es lo mismo, categorías. Entonces, la variable se va a distribuir casi siempre en clases o en categorías. En ese caso, por ejemplo, es la clase 1. La otra es la clase 2, la clase 3, etcétera, etcétera. Lo voy a escribir solamente para ese de ahí. ¿Ya? Esa es la clase 1, la que está señalado con la flecha. Y obviamente esta es la clase K. También clase K.
Bien, ¿por qué K? Ya lo van a comprender en un ratito. La clase K es siempre la última. ¿Qué quiere decir? Que un cuadro de distribución de frecuencias tiene K clases. En este caso, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, este cuadro de distribución de frecuencias tiene 6 clases. ¿Ya? Recuerden que pueden ser 7, 8, 9, 5, etcétera. Eso depende de de la cantidad de datos que se disponen. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a anotar acá? El límite inferior de la clase 1. A ver, antes de eso, para que me entiendan claramente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Siempre vamos a tener un conjunto de datos, ¿ya? Aquí lo voy a anotar, este conjunto de datos. Está muy grande. Ahí. Ese conjunto de datos, ¿qué expresa? Expresa los datos que hemos relevado para construir este CDF. Por tanto, nosotros a esos datos le llamamos variables, ¿ya? Y los datos lo vamos a nosotros, como no tenemos valores, solamente para que me entiendan, los vamos a representar con unos puntitos, ¿ya? Por ejemplo, este y este se repite 2 veces, eso quiere decir. Este se repite 3 veces, eso quiere decir. Por aquí hay otro, por acá, este se repite 2 veces. Muy bien, entonces, cada puntito es un dato, ¿ya? Cada puntito es un dato. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estos datos nosotros tenemos que distribuir en este CDF. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a dividir ese CDF en intervalos. Por tanto, un intervalo va a empezar aquí, en este valor, y va a terminar acá. A eso se llama clase. El siguiente va a empezar ahí y va a terminar aquí. Y en la medida de lo posible, los intervalos deben ser del mismo tamaño. El siguiente empieza ahí y termina aquí, del mismo tamaño, en la medida de lo posible, ¿ya? Entonces, significa de que los datos los voy a dividir, mejor dicho, los voy a distribuir, no es correcto decir dividir, los voy a distribuir en categorías. La primera categoría empieza aquí y termina aquí, fíjense. Por tanto, la segunda categoría empieza aquí y termina aquí. La tercera empieza aquí y termina justo sobre esa edad. Empieza ahí y termina acá. Empieza acá y termina acá. En la medida de lo posible, del mismo tamaño las clases. Entonces, esto que está así con doble sentido es una clase. Es la iésima clase en todo caso. ¿Ya? Esta, la 1 vendría a ser esta de aquí, la 2 vendría a ser esta, la 3, etc. Todas las clases. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que en este conjunto de datos, cada uno de estos puntitos tiene un valor. Por decir, este es 8. Entonces, quiere decir que este es un límite inferior. Y a esto nosotros le llamamos x sub i menos 1, límite inferior. Y este de aquí le llamamos límite superior, x sub i con su apóstrofe. Entonces, esta distribución va a ir desde x sub 0 hasta x1. X sub 0 incluye y x1 está abierto. Este x1 se repite aquí. Y eso va a ir ¿hasta dónde? Hasta x2. Este x2 se repite aquí. Incluye, aquí está abierto y el siguiente valor sería x3, es decir, desde x1 hasta x2, x3, x4, x5, x6, x7. Son los límites de clase, ¿ya? Entonces ya lo que voy a hacer aquí es poner simplemente, como ya lo han comprendido de qué se trata, estoy haciendo simplemente un esquema además. Aquí la última clase va a ser x, k, menos 1. Quiere decir que si son 6 clases, esto va a ser x5. Y este de aquí va a ser el valor x sub k. Quiere decir que si son 6 clases, el valor va a ser x6. Y aquí hay siempre un signo de pertenencia. Muy bien. Ahora, la siguiente columna es de los puntos medios. ¿Qué se registra en los puntos medios?
el punto medio de un conjunto de datos. Aquí, por ejemplo, miren, entre este límite inferior y este límite superior, hay un punto medio. Es decir, ese intervalo, si lo dividimos en dos partes, es este más o menos. Bien, entonces, la línea voy a poner hacia abajo y a eso se llama marca de clase. Por tanto, la siguiente columna para nosotros es el de la marca de clase, es este de aquí, ¿ya? Por tanto, esta es la marca de clase de la clase 1. Esta es la marca de clase de la clase 2. Esta es la marca de clase de la clase 3, etcétera. Y esta es la marca de clase de la clase K. Ahora, alguien me dirá, ¿y cuál es la razón de la marca de clase? O sea, ¿por qué tenemos que establecer la marca de clase? Porque en este intervalo, desde este punto, miren el lápiz hasta este punto, podrían haber más de 2 datos, podrían haber 3, por ejemplo. Entonces, como son 3 datos diferentes, con valores diferentes, entonces, ¿qué valor los representa esos 3 datos? La marca de clase. Por eso, la marca de clase es simplemente el punto medio. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el número de repeticiones en cada clase, el número de repeticiones se anota en esta columna, donde dice n sub i. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, ¿cuántos datos hay? 1, 2. Entonces, aquí yo tendría que poner 2. Pero como estamos haciendo el esquema, aquí voy a poner frecuencia absoluta de la clase 1, frecuencia absoluta de la clase 2, frecuencia absoluta de la clase 3, puntos suspensivos, frecuencia absoluta de la clase K. Entonces, fíjense, el número de datos, aquí por ejemplo hay 1, 2. Ese número 2 debería estar aquí. Muy bien. Vamos a admitir a alguien y van a esperar un minutito. Bueno, me van a dar por favor 5 minutos. Necesito salir urgente, lamentablemente. Voy a pausar mi grabación. Mientras tanto, vayan mirándolo. Hay gente que molesta que no tienen que salir a arreglárselas. Bien. Hay 3 columnas para las frecuencias que se llaman absolutas, ¿sí? Por ejemplo, este N1, su valor de N1 vendría a ser estos 2 datos que hay aquí. 1, 2. ¿Cuál vendría a ser el valor de N2? Vendrían a ser, contamos los datos. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3. 3 tendría que poner acá. Entonces, las frecuencias absolutas son el número de datos que corresponden a cada clase. ¿Ya? Muy bien. Estas de aquí también son frecuencias absolutas, pero significan menor que y mayor que. Cuando construyamos un CDF, yo os voy a explicar cuándo es menor que y cuándo es mayor que. Para nosotros, literalmente, como estamos haciendo el esquema, eso vendría a ser N1, esto vendría a ser N2, N3, es decir, la frecuencia absoluta de la clase 3, y así sucesivamente. Aquí tendríamos la frecuencia absoluta de la clase K. Lo mismo aquí, N1 con asterisco, quiere decir la frecuencia absoluta mayor que de la clase 1, la frecuencia absoluta mayor que de la clase 2, la frecuencia absoluta mayor que de la clase 3 y así sucesivamente. Aquí tendríamos n sub k con este asterisco. Muy bien. Aquí tenemos la frecuencia relativa 1, la frecuencia relativa 2, la 3, etcétera. ¿Por qué se llaman estas frecuencias relativas? Porque estos se expresan en valores porcentuales. Por tanto, esta vendría a ser la frecuencia relativa de la clase K. Por ejemplo, si aquí hay dos datos en la primera clase y nosotros tenemos en total 20 datos, quiere decir que 2 en 20 representan el 10%. Entonces, ese valor tendríamos que poner aquí, 10%. Cuando construyamos, nuevamente voy a explicar eso. Con las frecuencias absolutas es cuando se registran el número de datos que corresponde a cada clase con números enteros. Y las frecuencias absolutas representan el porcentaje de datos que corresponde a cada clase. ¿Ya? Entonces, estas también son las frecuencias acumuladas. Este es H1 de la clase 1, este es de la clase 2, de la clase 3 y así sucesivamente. Aquí tenemos otra, y aquí tenemos la frecuencia relativa de la clase K. Estas son las frecuencias relativas acumuladas menores que.
Y estas son las frecuencias relativas acumuladas mayores que H1 con asterisco, H2 también con asterisco, eso lo diferencia de este, ¿verdad? Este es menor que y este es mayor que. Cuando dice menor que, quiere decir hacia la izquierda, y cuando dice mayor que, es hacia la derecha. Hacia la derecha los números aumentan y a la izquierda los números disminuyen, tienen que ver con eso. Ya lo vamos a ver en un ejemplo con mayor claridad. Esta vendría a ser la frecuencia relativa mayor que de la clase H3. Y finalmente tendríamos la frecuencia relativa de la clase K, pero esta es la mayor que. Y en este cuadro de distribución de frecuencias, dos cosas fundamentales. ¿Ya? Lo voy a hacer con color azul. Aquí, la suma de estos NI tiene que darme N. Y la suma de estos HI, es decir, las frecuencias relativas, tiene que dar 1. Entonces, son parte del cuadro esos dos valores, N, que es la suma de todos los N sub I, y 1, que es la suma de todos los H sub I. Este 1 es equivalente a 100%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Aquí hay dos primeras definiciones, ¿ya? La sumatoria de todos los NI siempre es igual a N. Y aquí, la sumatoria de todos los HI, es decir, de las frecuencias relativas, siempre es igual a 1, o voy a poner en paréntesis, que lo podemos expresar en términos porcentuales, es igual al 100%. Muy bien. Entonces, fíjense, este cuadro de distribución de frecuencias es el más completo, diríamos así, porque los datos se distribuyen en clases, ¿no? Esta, por ejemplo, es la primera clase, esta es la segunda clase, la tercera clase, o categorías. Entonces, si hay una clase, quiere decir que hay un límite inferior y hay un límite superior. Si hay una clase, quiere decir que los datos que están en esa clase deben estar representados por alguien. ¿Quién es ese alguien? La marca de clase. Es este dato de aquí, este X sub I. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a registrar todos los datos ahí abajo para que ustedes no tengan problemas de qué es qué, lo que hemos anotado allá arriba. Entonces, vamos a empezar con X sub I menos 1. Luego vamos a decir que es X sub I, pero con apóstrofe. Ese es el límite superior de clase. Solamente X sub I es la marca de clase. Aquí hay un apóstrofe. Esa es la marca de clase. N sub I es la frecuencia absoluta. Esta otra N sub I también es una frecuencia absoluta, pero menor que. Esta N sub I con un asterisco, o podemos poner una flechita o algo que la diferencie de este, es una frecuencia acumulada mayor que. Entonces voy a anotar eso que acabo de decir al lado. Bien. Límite inferior de clase. ¿Listo? Resuelto. Eso significa el X sub I menos 1. ¿Ya? El otro, este de acá, es el límite superior de clase. El límite superior de clase es esta X sub I con su apóstrofe. Esta es la marca de clase, así se llama, marca de clase, o punto medio de clase, o punto medio de clase. Si ustedes observan, esta es una marca de clase, esta X sub I, ¿no? Es una marca de clase. Y es el punto medio entre los límites inferior y superior. Bien, ¿qué es N sub I con minúscula? Es la frecuencia absoluta. ¿Por qué se dice frecuencia absoluta? Porque es el número de repeticiones. Después vamos a hacer los conceptos, aunque no es necesario. Van a ver que en la medida que vamos haciendo los ejercicios, van a ir dando cuenta. Esta es la frecuencia, voy a abreviar, absoluta. La frecuencia absoluta acumulada menor que. Ojo, menor que.
¿Cuándo se utiliza esto? Cuando queremos ver cuántos datos tenemos debajo de un punto. Y la otra es también una frecuencia absoluta acumulada. Mayor que. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la nomenclatura. Y tenemos las frecuencias relativas también, ¿no? Las frecuencias relativas, entonces voy a hacer un pequeño espacio acá al costado y vamos a designar. Bien, la primera frecuencia relativa es H sub I. Es decir, lo que vamos a tener aquí es la frecuencia relativa a H sub I. Parece H, ¿no? Espera un minutito. H sub I. Frecuencia relativa. Si esto está en mayúsculas, es una frecuencia relativa acumulada menor que I. Si tiene además el apóstrofo, es una frecuencia relativa, perdón, el asterisco, es una frecuencia relativa acumulada mayor que. Finalmente, nos falta aquí K. ¿Qué es K? K es el número de clases de un CDF. Bien, entonces simplemente voy a escribir aquí lo que falta. Esta es una frecuencia relativa. Quiere decir que esta frecuencia relativa se escribe en porcentajes, ¿ya? O se expresa en términos porcentuales. También se puede expresar en proporciones. Bien, esta es una frecuencia relativa acumulada menor que. Y esta otra es una frecuencia relativa acumulada mayor que. Recuerden que son acumulada. Recuerden que son frecuencias relativas porque están expresadas en valores porcentuales. Ya lo anoté en la parte anterior, en H sub I. Entonces esto se supone que como son una consecuencia de esto, también son en porcentajes. Y K viene a ser el número de clases de CDF, cuadro de distribución de frecuencias. Muy bien, entonces, este CDF es el más, no complicado, es el más completo, mejor dicho, y es el que nos ocasiona un poquito mayor, un poco más de esfuerzo a la hora de su construcción. Después hay otro esquema que es más sencillo que lo voy a hacer enseguida. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer otro esquema. De una vez vamos a hacerlo el esquema. Otro esquema más sencillo para CDF de variables. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el esquema más sencillo de un cuadro de distribución de frecuencias, que ya lo hemos hecho además con ustedes que ya lo han visto. Es un esquema más sencillo. ¿Qué significa este esquema? Significa que el CDF simplemente ya no tiene esta primer columna donde están las clases, perdón, donde están los límites de las clases, donde directamente empieza con la marca de clase. ¿Cuándo se utiliza eso? Ya vamos a ver cuando el número de datos es menor. Entonces, mejor antes de... no, de una vez.
Bien, vamos a suponer ese CDF. Entonces, ¿qué tiene este CDF? Directamente, para la variable, una marca de clase, así, X sub I. Para las frecuencias, tiene una frecuencia absoluta, que se llama N sub I, una frecuencia absoluta acumulada menor que, y una frecuencia absoluta acumulada mayor que. Tiene frecuencias relativas, que viene a ser un HI, una H sub I mayúscula, frecuencia menor que, acumulada menor que, y esta viene a ser una frecuencia acumulada mayor que. Muy bien. Entonces, no se olviden, el esquema es el mismo que el anterior, excepto la primera columna, quiere decir que ya no hay límites de clase y que son directamente categorías. Entonces, frecuencias, voy a abreviar, absolutas. Y frecuencias relativas. Bien, cada tipo de frecuencia se divide, ya saben, en 3 tipos de frecuencias. Entonces, ¿cuál sería la nomenclatura aquí? La nomenclatura es más sencilla. Esto vendría a ser la clase 1. Fíjense que no tiene ya estos límites, o sea, no es un intervalo, es directamente una marca de clase, es una categoría. Entonces, esta es la categoría 2, la categoría 3, voy a poner puntos suspensivos y esta vendría a ser la categoría K. En este caso también I es igual a 1, quiere decir clase 1. Acá I es igual a 2, quiere decir clase 2, lo mismo que aquí, ¿ya? Y esta es la I igual a K, quiere decir clase KS. Va a depender del número de clases que tiene el CDF. Por tanto, aquí hay un N1, un N2, una frecuencia absoluta 2, una frecuencia absoluta 3, y aquí está la última frecuencia de la clase K. Acumulando, aquí hay un N1, una acumulada menor que N1, menor que 2, menor que N2, menor que N3, y esta vendría a ser la frecuencia acumulada de la última clase. Estas también son acumuladas, pero son mayores que, por tanto, esto es la frecuencia 1 con asterisco acá. Esta es la frecuencia de la clase 2 con un asterisco acá. La frecuencia de la clase 3 con un asterisco acá. Y la última, N sub K, pero con un asterisco acá que quiere decir mayor que. Frecuencias relativas de la clase 1, de la clase 2, estas son H, de la clase 3 y de la clase K. Lo mismo, pero estas son frecuencias H1, H2, H3, punto, y H sub K. Frecuencia relativa de la clase 1 mayor que, de la clase 2, de la clase 3 y finalmente de la clase K, pero mayor que. Nuevamente, aquí se cumple esta propiedad, que la suma de los n's aquí tiene que darme, la suma de los ni me tiene que dar n y la suma de los hi tiene que dar 1. Son propiedades fundamentales e intrínsecas que se cumple automáticamente en el CDF, ya lo van a ver ustedes cuando hagamos un ejercicio. Ponemos un cuadrito y siempre debe ser parte del cuadro. Y anotamos aquí que la suma de todos esos n's, la suma de todos esos ni es n. Y la suma de todos los hi es 1. O lo que es lo mismo, entre paréntesis, 100%. Listo. Los nombres ya están escritos ahí y por tanto ya no hay más que decir. Ahora, ¿qué voy a anotar? Voy a anotar lo siguiente. El procedimiento para la construcción de un CDF. Y vamos a hacer un ejercicio con ustedes. CDF. Muy bien. Procedimiento para la construcción de un CDF, de un cuadro de distribución de frecuencia.
Al principio cuesta un poquito, pero después en la medida en que uno hace ejercicios, entonces los procedimientos quedan grabados en la memoria, en la cabeza de uno. Bien, entonces voy a anotar los procedimientos, ¿ya? A ver, el primer paso. Primero, ¿qué hay que hacer? Hay que determinar K. Recuerden que K es número de clases del cuadro de distribución de frecuencias. No podemos construir un cuadro de frecuencias si no sabemos cuántas clases vamos a utilizar. K viene a ser esto, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, determinamos primero el número de clases que vamos a tener en el CD. ¿Con qué vamos a determinar ese número de clases? Obviamente, vamos a utilizar una formulita, ¿ya? En realidad hay dos fórmulas. Una es que K se determina directamente sacando la raíz cuadrada al valor n. Esa es una. Y la otra forma de determinar K es esta regla que se llama regla de Sturges, que dice 1 más 3.3 veces el logaritmo decimal de, entre paréntesis voy a poner, n. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar cualquiera de esas dos fórmulas para determinar el valor K. Sin embargo, ahorita voy a hacer una explicación adicional. Ojo, esta es la fórmula, se llama regla del ingeniero, la más sencilla, y esta es la regla de Sturges. Entonces anotamos al ladito, esta es la regla del ingeniero, así se llama. Y este otro es la regla de Sturges, este de aquí. Sturges. Bien, así se ve. Ya, Sturges es un matemático que utilizó esta, ¿cómo se llama esta relación? Para determinar el número de clases que debe tener un CD. Sin embargo, vamos a poner una nota, ¿ya? Y esa nota es importante que ustedes lo consideren. Lo voy a poner de rojo, la nota, y ustedes deben tomar en cuenta esta nota. Ojo, ¿qué dice la nota? Un cuadro de distribución de frecuencias, mejor así. 4, perdón, vamos a ver, 5, que voy a poner el signo 6, me falta algo, espera un minutito. Bien. El número de clases, en la medida de lo posible, debe estar comprendido entre 5 y 15 clases, ¿ya? No debe ser menos de 5, ni debe ser más de 15. ¿Por qué? Porque si es menos de 5, la información se hace confusa. Si es más de 15, de la misma manera, la información se hace confusa. Entonces, se aconseja que el valor de K esté comprendido entre 5 inclusive y 15, ¿ya? Es el número ideal de clases. Lo contrario, voy a poner, ya saben, lo contrario es menor que 5 o mayor que 15. Lo contrario significa distorsión de la información. Por defecto o por exceso. ¿Qué quiere decir? Que si el número de clases es menor de 5, es decir, 4 clases, quiere decir que la información no es confiable, por tanto se está incurriendo en un ¿cómo se llama? Un problema de defecto de la información. Y si es más de 15, hay un exceso de clases, por tanto la información también termina distorsionándose. Entonces, ojo, que el determinar K es un valor que debe estar comprendido entre 5 entre 15. Sin embargo, y voy a poner eso más, pero no voy a tener espacio, creo que, voy a ver. Sin embargo,
Sin embargo, en última instancia lo define el investigador. Muy bien. Lo voy a subir un poco más arriba. Esto voy a ampliar. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el valor de K es una atribución de quien realiza la investigación. Pero hay que tener, o sea, es subjetiva. O sea, el investigador debería decidir cuántas clases utilizar para organizar sus datos en un cuadro de distribución de frecuencias. Sin embargo, es también vital tomar en cuenta estas consideraciones, ¿no? Que dice que cuando hay menos de 5 clases, cuando solo son 5 clases, por ejemplo, el problema es que la información se distorsiona y en este caso se distorsiona por defecto, es decir, por falta de datos. En cambio, aquí por favor estoy poniendo menor o igual y mayor o igual, ¿ya? Entonces, menor o igual, aunque es otro color, pero esto es menor o igual también. Quiere decir que K es mayor o igual que 5 y K es menor o igual a 15. Y si se tienen más de 15 clases, la información se disipa por exceso de clases. Entonces, lo ideal es que esté comprendido esos valores. Sin embargo, nuevamente, la decisión final la tiene el investigador, es decir, quien va a construir el CDF. Tiene que obedecer a su buen criterio y a qué información es o qué información es la que quiere mostrar y cómo lo quiere mostrar, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, ese es el primer paso, determinar K. ¿Cuál es el segundo paso? En el segundo paso, se debe determinar el rango de los datos. Cuando decimos rango de datos, estamos diciendo que el rango de datos lo vamos a expresar con una letra mayúscula R, ¿ya? Y a ese valor R le vamos a poner una doble línea seguida. Les explico eso. ¿Qué vendría a ser el rango de datos, por favor? Miren este cuadro, este esquema que hice aquí y miren dónde está el lápiz. Ese vendría a ser el límite inferior o el primer valor de un rango de datos. ¿Y cuál vendría a ser el último? Miren, este de aquí. Quiere decir que este X viene a ser el X mínimo y este viene a ser el X máximo. A eso se llama rango de datos. Voy a aprovechar en ese esquema de plantearlo de la siguiente manera. Este vendría a ser el X mínimo y este vendría a ser el X máximo. Voy a aprovechar de anotar aquí. X máximo quiere decir el último valor de X. Entonces, X máximo. Y este vendría a ser el X mínimo, quiere decir el valor más pequeño de los datos. Entonces, el rango es la distancia que existe desde el X mínimo hasta el X máximo. Y eso es lo que ahorita estoy determinando, ¿ya? Entonces, se debe determinar el rango de datos de X. ¿Cómo se determina el rango de datos de X? Se ubica el valor del X máximo y se le resta el valor del X mínimo. Muy bien. Entonces, así se determina el rango. Dirán, pero eso es fácil. Sí, claro que es muy fácil, pero es importante a la hora de determinar un CDF. Muy bien. ¿Y cuál es el tercer paso? El tercer paso es determinar de qué tamaño va a ser cada clase. ¿Ya? A eso se llama determinar el ancho de clase. Para nosotros el ancho de clase siempre lo vamos a denotar con una letra A sub I. ¿Ya? A sub I. ¿Por qué A sub I? Porque ese ancho de clase de alguna manera está relacionada con cada una de las clases. Y recuerden que cada clase se llama I. Pueden mirar aquí la clase 1, clase 2, clase 3 y aquí ya lo puse.
I1, quiere decir clase 1. I2, clase 2. I3, clase 3. I sub K, clase Késima. Entonces, el ancho de clase es A sub I. Ahora, ¿cómo determinamos el valor de A sub I? Muy sencillo. Dividimos simplemente el rango de datos, esto de aquí, ¿entre qué? Entre el número de clases que hemos decidido determinar. Está horrible, parece lo de ahí. Voy a borrar, por favor. Bien. El ancho de clase se determina dividiendo el rango, voy a poner así nomás entonces, entre K, o lo que es lo mismo, se obtiene, mejor dicho, restando el X máximo menos el X mínimo. Y se divide entre K. Muy bien. Ese es el ancho que debe tener cada clase. Es decir, en la medida de lo posible, el ancho de clase debe ser constante. Ojo. Es preferible que el ancho de clase de un CDF sea constante. Eso significa de que la información estadística va a ser analizada con mayor ecuanimidad. A eso se refiere, con mayor equidad. Entonces, esta es otra forma de establecer el ancho de clase, reemplazando en vez del rango esto que dice aquí, X máximo menos X min. Muy bien. Entonces, ya está el ancho de clase. Simplemente aquí voy a anotar lo siguiente, ¿no? Es preferible que A sea constante. Preferible que A sea constante. Es decir, todas las clases tengan el mismo tamaño. Sin embargo, no está escrito en piedra. Va a depender mucho del tipo de problema que tengamos al frente. Y vamos a ver más adelante que ese ancho puede cambiar. Es decir, puede ser también variable. Es decir, una clase puede tener un ancho, la siguiente otra, eso quiere decir. Pero es preferible que el ancho de clase sea constante. Y este es el tercer paso. Y el cuarto paso. Una vez que ya tenemos, fíjense, el ancho de clase, quiere decir la distancia desde el límite inferior hasta el límite superior. Si ustedes miran, por favor, este esquema, el ancho de clase es la distancia desde este punto hasta este punto. Si eso es 10, quiere decir que de este punto a este punto también debería ser 10. De este punto a este punto, 10, 10, 10, 10. Eso significa constante y eso es lo ideal, que sea constante. Pero no necesariamente tendría que ser. Bien. Cuarto paso, ¿qué hacemos? En el cuarto paso, determinamos la marca de clase. Determinar la marca de cada clase. Ojo, ¿ya? Y la marca de clase, directamente voy a poner así, la marca de clase. La marca de clase para nosotros es una X con un subíndice Y. Bien, entonces, ¿cómo se determina la marca de clase? Fíjense acá un minutito. Esta, por ejemplo, este X1 es una marca de clase. Este X sub I dice I porque es de la clase 1. Esta marca de clase, ¿cómo se obtiene? Bien facilito. Sumamos el límite inferior y el límite superior y lo dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque recuerden que la marca de clase también se llama punto medio de clase. Aquí está escrito así. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la marca de clase? Sumando los límites y dividiendo entre 2. Así de facilito. Cualquier marca de clase, cualquiera, voy a poner X sub I, se obtiene. Sumando el límite inferior, eso sería X sub I menos 1, con el límite superior, eso sería X sub I con su apóstrofe. Y dividiendo entre 2. Por eso es un punto medio. Entonces, para cada clase habría que calcular eso, pero les voy a enseñar de que suficiente es calcular 1 o 2 y el resto se obtiene por añadidura de una manera sencilla.
Y el último paso es simplemente hacer el conteo, es decir, hacer la distribución de datos en el CDF. Ese es el último paso. Quinto paso es muy sencillo. Realizar la distribución de los datos en las diferentes clases. ¿Sí? A esto se le llama, voy a poner 2 puntos, se le llama conteo. Entonces van a ver, cuando hagamos el conteo, lo que vamos a hacer es contar y distribuir los datos en el CDF. Entonces, realizar la distribución de los datos en las diferentes clases, ahí nos faltan las diferentes clases del cuadro de distribución de frecuencias. A eso se llama conteo. No hay nada, no es una fórmula, ya les voy a enseñar cómo se hace. Muy bien. Entonces, fíjense, es así de facilito y si ustedes miran, es para comprenderlo, simplemente hay que mirar esta recta, ¿no? Esta recta de aquí. Esta es la recta de los números reales, donde cada dato, cada puntito azul, tiene un valor. Y ese valor de cada puntito azul es un valor de la variable, ¿no? X. Por tanto, siempre va a haber un valor mínimo, que es el que estoy señalando, el X mínimo, y siempre va a haber un valor máximo. La distancia entre el mínimo y el máximo se llama rango. Aquí está. Muy bien. Ese rango se divide en clases. Aquí, por ejemplo, hasta aquí hay una clase. Esta es una clase. De aquí hasta aquí es la segunda clase. De aquí hasta aquí es la tercera clase. Recuerden que clase es lo mismo que intervalo. Entonces, quiere decir que estos datos de la variable X, nosotros lo dividimos en intervalos. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Quiere decir que K es igual a 6 porque K significa número de clases o intervalos. Entonces, ¿cómo se determina el número de clases o intervalos de un CDF? Ya lo hemos dicho acá. El primer paso, le sacamos la raíz cuadrada a n o aplicamos la regla de Sturges, que dice, primero sacamos el logaritmo decimal de n, multiplicamos por 3.3, le sumamos 1 y ya está. El valor de K tiene que ser siempre un número entero, pues, ¿no? Porque se supone que es un número de clases. Tiene que ser un número entero, jamás puede ser una fracción. Y ojo con esto que estoy diciendo, ¿no? Cuando llegan al examen los chicos, hacen los pasos, encuentran el valor de K y le meten una fracción. Eso es una barbaridad. Por eso les estoy mostrando aquí qué es K. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas clases hay? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que el valor de K es 5. No puede haber una fracción 5.3, ni 5.2, ni 5.8. Es 5. Aquí contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. No puede ser 6.3, ni 6.4, ni 6.8. Ustedes o sus compañeros llegaban al examen, calculaban este paso y le ponían un decimal. Y lo arruinaban todo, pues, ¿no? Porque se supone que K es un número entero. Entonces, si ustedes utilizan un número decimal, 5.4, por ejemplo, todo esto va a cambiar, pues va a variar todo. ¿Qué están haciendo? Lo están fregando de entradita el CDF. ¿Y por qué? Solamente porque no están entendiendo el concepto, que K es número de clases, por tanto tiene que ser un número entero, pues. Tienen que ser 4 clases, 5 clases, 6 clases, 8 clases. No pueden haber fracciones de clases en este CDF. ¿Cómo podría ser una fracción de una clase aquí? No hay. Muy bien. Y después, una vez que hemos determinado el número de clases, determinamos, el ancho de clase. Es decir, ¿desde dónde hasta dónde debe ir? Si este fuera 10 y este fuera 20, quiere decir que el ancho de clase es 10. ¿Por qué? Porque 20 menos 10 es 10. Entonces, es importante el ancho de cada clase, o la amplitud de clase también se llama amplitud, desde aquí hasta aquí quiere decir, ¿no? Lo mismo que ancho de clase. Entonces, en la medida de lo posible, el ancho de las clases debería ser el mismo, del mismo tamaño, porque eso da lugar a una información bastante equitativa.
Pero no siempre sucede eso. Se podrían utilizar también en cuadros de distribución de frecuencias de anchos desiguales. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos propiedades. Muy bien. Listo, esa es la teoría. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Antes que se pierda esta información, por favor, sáquenle una foto, ¿ya? Porque a veces sucede cualquier cosa y pues estamos listos para la foto. Vamos a hacer un ejemplo. Esto para ustedes, ¿no? Para que lo tengan y les sirva de estudio o de base. Vamos a hacer un ejemplo. No hay nada más que hacer, es así de fácil, ¿ya? Alguien me preguntó qué era N. ¿Alguien sabe qué es N? Hola. N no se refiere al subconjunto. Sí, correcto, pues digo. N es el número, el tamaño de la muestra, pues, ¿no? El número de Sí. datos que se va a recolectar para hacer el análisis estadístico. Eso es N, el tamaño de la muestra. No lo anoté aquí porque supuse, pues, ¿no? Porque hemos empezado con eso. Bien, entonces, bueno, tenía solamente esa duda. Bien, esa duda. Entonces nos vamos al plan de lección número 2 y vamos a sacar el ejemplo de ahí. Bueno, ahí está el esquema, pero este es el segundo esquema, no vamos a hacer eso, tampoco este. Ahí está el procedimiento por si acaso. Aquí está escrito. Y aquí está el ejemplo. Este es el ejemplo que vamos a hacer, ¿ya? Bien. Dice, escuchen bien. Los salarios mensuales de 50 trabajadores de una empresa constructora de viviendas, expresado en dólares, se muestra en la siguiente tabla. Organizar los salarios de los trabajadores en un CDF. Interpretar y representar gráficamente. Y si miramos aquí, ahí está el cuadro, ¿sí? El cuadro dice, los salarios de 50 obreros del área de la construcción de vivienda, en dólares por mes, porque se supone que son salarios, y los salarios son mensuales. Por tanto, seguramente los trabajadores del área de la construcción son más, seguramente son 1,000, 2,000, no interesa saber cuántos son, pero de todos esos se elige una muestra de tamaño 50, ojo. Este N igual a 50 vendría a ser el tamaño de la muestra, ¿sí? Por tanto, uno de los obreros recibe mensualmente como salario $280. Otro recibe $388. Otro recibe $397. Otro recibe $400. Otro recibe $325, etcétera, etcétera. Si ustedes observan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Quiere decir que hay 50 datos. Entonces, estos datos, cada dato está representando los salarios de cada obrero. Recuerden que los obreros son 50, por tanto, cada obrero de la muestra, cada obrero nos ha revelado cuánto es su salario mensual. Y es en dólares, ojo, aquí dice clarito, es en dólares. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Fíjense, si miramos nosotros este conjunto de datos, es un conjunto de datos con números enteros, si ustedes se fijan. Entonces, en la medida de lo posible, debo, cuando construya el cuadro de distribución de frecuencia, mantener que la variable salario siga expresado en dólares. No es prudente que esta variable yo la distorsione y la presente con fracciones. ¿Se puede? Sí, pero no se debe. No se debería. ¿Por qué? Porque se está distorsionando la información. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es mirar aquí. Todos los datos que tengo ahí son números enteros. Entonces, ¿qué debo tratar de hacer? Debo tratar de que en el CDF también los datos sean enteros y no se conviertan en fracciones. Porque tiende a convertirse en fracciones, ya lo van a ver, no en este ejemplo, pero en el siguiente que vamos a hacer. Y a veces los alumnos olvidan ese pequeño detalle y en el examen lo que
debería hacerse con números enteros, lo hacen con fracciones. ¿Por qué? Porque como no tiene el concepto, lo distorsionan. Y sin querer lo distorsionan, no es porque lo hacen deliberadamente, sino que están siguiendo el procedimiento, pero se olvidan de los detalles y pues ahí lo distorsionan todo. Muy bien. Entonces, voy a volver un ratito a la pizarra para esquematizar el ejemplo, ¿ya? ¿Qué dice este ejemplo 2? En este ejemplo 2 lo que tenemos es una población, ¿sí? Esa población está constituida ¿por qué? Por trabajadores de la construcción. Por tanto, como es la población para nosotros, N es igual a. No sabemos cuántos hay, no nos interesa tampoco, le vamos a poner un signo de interrogación, pero vamos a notar que son trabajadores del área de construcción. Bien, eso es N, ¿ya? El número de trabajadores del área de la construcción. Como en este caso es un valor desconocido, asumimos que esta es una población finita. Recuerden la explicación del tema número 1. Asumimos de que esta es una población infinita, mejor dicho, no finita, infinita. ¿Por qué? Porque no conocemos el valor de N. Pero alguien me dirá, ¿el número de trabajadores de la construcción está definido? Sí, pero en este caso no tenemos el dato. Y no nos interesa tampoco el dato. Lo que nos interesa es que de esa población se ha tomado una muestra. Es decir, se ha elegido un subconjunto, lo que decía hace rato un compañero de ustedes, ¿no? Se ha elegido un subconjunto. ¿Y ese subconjunto qué es? Nosotros lo representamos por una n minúscula, ¿sí? En este caso, esta n minúscula representa ¿qué? El tamaño de la muestra. En este caso son 50 trabajadores, voy a abreviar, área construcción. Muy bien, ¿listo? Eso es lo que el ejemplo me está diciendo. Pero recuerden, la población es un conjunto de elementos. En este caso, ¿quiénes son parte de la población? Los trabajadores. Entonces voy a poner aquí, ese por ejemplo es el trabajador Juan, este es Carlos, etc. Son los trabajadores. Estos son los elementos de la población y los que están en el subconjunto obviamente son los elementos de la muestra, pues, ¿no? Bien, ¿qué vamos a estudiar entonces nosotros? Vamos a estudiar los elementos de la muestra para que las conclusiones las podamos inferir hacia la población. Ese es el objetivo de la estadística, no se olviden. Muy bien, entonces, cada uno de esos puntitos que he puesto es un dato. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cada uno de esos puntitos voy a agarrar solo uno de ellos, ¿ya? Y voy a agarrar uno que esté aquí adentro. Este de aquí voy a agarrar. Entonces, ese es un dato. Pero al ser un dato, ¿qué está reflejando? Aquí voy a estar una flechita y este dato está reflejando lo siguiente. Un valor de una variable que me están dando que vendría a ser x sub i. ¿Qué viene a ser x sub i? X sub i es el salario del i-ésimo trabajador. Muy bien. Eso es lo que vamos a estudiar. Y eso es lo que se ha recolectado. Por tanto, nos presenta el ejemplo, un cuadro, donde están los salarios de los 50 trabajadores. ¿Ya? Lo voy a esquematizar así, no todo, simplemente algunos datos voy a mostrar. Ese es el cuadrito que nos está presentando aquí. Vuelvo al plan de elección. Ese es el cuadrito que nos está presentando. Que uno de los 50 trabajadores gana $280 al mes, el otro 290, y así sucesivamente. Entonces, eso lo voy a anotar aquí solamente para que muestre algo, ¿ya? Este es 280, el primero. Aquí había 290, si no me equivoco. Muy bien, por algún lado hay un valor 400, lo voy a anotar por ahí. Por algún lado hay un valor 325 que me acuerdo. Y bueno, ahí está, ¿sí? Todos los datos, lo voy a dejar ahí.
Y obviamente entre estos hay, nos vamos un ratito acá e identificamos el mayor y el menor. Solamente con fines didácticos antes de empezar a resolver el ejercicio para no estar. Ese sería el menor, si ustedes se fijan, 280 es el más pequeño, ¿no? Este es 290. Miremos todos los números que empiezan con 2. No hay. Entonces el más pequeño. Ahora el más grande tendría que empezar con 4. ¿415 será? No. ¿420 será? Sí. Si ustedes miran, este es 410, este es 410, este es 405, este es 400, por tanto 420 es el más grande, ¿ya? Simplemente por cuestiones didácticas, aunque ya yo lo seleccioné, lo voy a anotar. Creo que ese 420 está por aquí, ¿ya? No importa. Bien, entonces, ¿qué representa cada uno de estos datos? Obviamente cada uno de estos datos fue recolectado, ¿sí? Y cada dato representa un X sub I. Entonces, cada uno de los datos de cada uno de los 50 trabajadores es un X sub I, ¿ya? Por eso es una variable porque toma diferentes valores, pues, ¿no? Uno de los valores que toma es 400, el otro es 280, 290, etcétera. Todos los datos que tenemos aquí. Muy bien, ese es el ejemplo que tenemos. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Recuerden ustedes que así como está presentado esta información, reciben un nombre, se llaman datos no agrupados. Y esto lo empezamos a explicar en la clase anterior. Y dijimos, en estadística, los datos no agrupados no adquieren relevancia porque no representan una información. Así como está, por ejemplo, ¿qué interesa de quién es el salario 400? ¿O para qué sirven esa tabla de datos que tenemos ahí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que organizar ese cuadro, esos datos en un CDF. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer eso precisamente, pues, ¿no? Vamos a organizar, eso es lo que pide el ejemplo, vamos a organizar un cuadro de distribución de frecuencias para mostrar la distribución de los salarios entre los trabajadores área construcción. Bien. Poco estoy abreviando todas estas cosas, ¿no? Pero ya ustedes, obviamente, como me están siguiendo con el ejercicio, saben qué significa cada abreviación. Bien. Entonces, tenemos que hacer eso. Tenemos que organizar. Me pide que organice un CD. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir los pasos, pues, ¿no? Entonces, primer paso. Ya yo no voy a anotar primer paso, directamente voy a poner así. Primero, recuerden, ¿qué debemos hacer? Primero, debemos determinar el valor de K. Ojo. Primero hay que determinar el valor de K. Ahí dice, ¿no? Primer paso es determinar qué valor tiene K. ¿Pero qué es K? Si vamos a organizar un CDF, necesitamos saber cuántas clases vamos a tener, pues, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Muy bien. Entonces, vamos a organizar K. Perdón, vamos a organizar un CDF. Necesitamos saber cuántas clases utilizar. Voy a utilizar las dos fórmulas. La primera dice que K es la raíz de N. En otras palabras, es la raíz cuadrada de N. N para nosotros es 50 porque lo que tenemos son 50 datos. Entonces, raíz cuadrada de 50 es 7 por 7, 49. 7 punto cuánto, por favor. Tienen que estar con calculadora. 7.07. Muy bien, 7.07. Recuerden que K siempre tiene que ser un número entero, jamás puede ser una fracción. Así la calculadora me dice que es 7.07, para mí el resultado aquí es 7. ¿Sí? Redondeado. Quiere decir que voy a tener 7 clases en el CDF. Utilizando esa regla. A ver, ¿qué pasa pero si utilizo esta otra?
la regla de Sturges, que dice 1 más 3.3 veces el logaritmo decimal de n, ¿sí? En otras palabras, me está diciendo 1 más 3.3 veces, calculen el logaritmo decimal de 50. 6.6. Multiplican por 3.3 y le suman el 1. ¿Cuánto, hijo? 6.6. 6.6. Muy bien. Pero esto tiene que ser un número entero. Entonces, fíjense, alguien me dirá, si es 6.6, profesor, es 7. Ok, pero yo voy a tener la opción de 6 o, estoy poniendo acento para que no aparezca 0, 7. ¿Qué cosas? Clases. ¿Ya? Me estoy dando la opción. Enseguida van a ver por qué. Entonces, si ustedes observan, con las dos formulitas o con los dos modelos matemáticos, si ustedes quieren, hemos obtenido casi el mismo valor. Solo que acá nos da un valor que es 7 redondeado, definitivamente, y en cambio con esta otra regla de Sturges nos da 6 o 7. Pero en el fondo, fíjense, el 7 es parte del CDF. Ahora bien, simplemente recordarles aquí lo siguiente, esta nota que dice acá. El valor de K, es decir, el número de clases, debe estar comprendido entre 5 inclusive y hasta 15 inclusive. ¿Estamos en ese rango? Estamos en ese rango. Quiere decir que podemos elegir 6 o 7. Entonces, lo voy a dejar escrito acá para que estén advertidos. Se puede elegir 6 o 7 clases para el CDF. Voy a poner un punto y voy a decir, dependerá del investigador. En otras palabras, nosotros vamos a definir si vamos a utilizar 6 o si vamos a utilizar 7. Muy bien. Sáquenle una foto y nos vemos en la siguiente pizarra. Ingeniero, y quería hacer una pregunta. Entonces, cuando sacamos esto acá, ¿no puede haber valor decimal? No le logré entender bien esa parte. No, pues eso es lo que dije. Ah, ya. Cuando determina el valor de K, siempre tiene que ser un número entero. Pues mira, a ver aquí, hijo, este CDF, por ejemplo. Este de aquí, mira, este. ¿Cuántas clases hay? 1, 2, 3, 4, 5 clases enteritas. Aquí hay 6. No pueden haber fracciones de clase, por eso siempre el valor de K tiene que ser pues un número entero. 6 categorías, 7 categorías. No pueden haber 6.4 categorías, ese es un absurdo y es ahí donde la pelan cuando llegan al examen. Se olvidan de redondear aquí y utilizan las fracciones. Y todo se distorsiona, obviamente, y todo sale mal de entradita. Bien, ya le sacaron la foto, voy a cambiar de hoja. Muy bien. Ahora. Segundo paso. ¿En qué consiste el segundo paso? Hay que determinar el rango de clase, ¿no? Determinamos el rango de clase, ese es el segundo paso. El rango de clase, voy a poner así, segundo. Lo que me está pidiendo es que calcule el rango. Se llama rango de X, ¿ya? Así, no tuve opción de ponerle la X, pero eso es lo de menos, además también es insignificante. ¿Qué es el rango de X? ¿O cómo se calcula el rango de X? Ya se los mostré, yo no puedo volver ya a la pizarra porque ya la borré. No la puedo guardar tampoco. Ese rango de X se calcula haciendo la resta del X máximo menos el X mínimo. ¿Ya? Esa es la formulita o la regla o la relación que debemos tomar en cuenta. Entonces, si nosotros volvemos a nuestro CDF, a nuestros datos aquí en el plan de elección, vamos a ver. Ahí está el mínimo y ahí está el máximo. El mínimo es 280 y el máximo es 420. Por tanto, lo único que voy a hacer es reemplazar. Y ojo, también hay un pequeño detalle, ¿no? Prohibido equivocarse, pues, ¿no? Si se equivocan ahí,
Imagínense que le pongan un máximo de 410 cuando en realidad es 420. Significa que cuando hagan el CDF les va a faltar datos. Va a estar mal, pues, ¿no? Entonces, mucho ojo en al momento de determinar el rango de valores. Entonces, vamos a determinar nuestro rango de valores para X. El X máximo es 420 y el X mínimo era 280. Por tanto, si hacemos la diferencia, aquí nos da, a ver, 0 menos 0, 0, 12 menos 8, 4, ¿está bien? Y 3 menos 2, 1, 140. Recuerden que estos 140 representa, perdón. Ese 140 que representa es el rango de los valores de X. Pero recuerden que ese X representa dinero, dólares. ¿Sí? Eso es X. Representa el salario de cada uno de los trabajadores. Por tanto, aquí estamos hablando de que 140, si queremos asignarle su unidad, es dinero, es dólares. Pero eso es lo de menos. Muy bien. Ya está el segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es determinar el ancho de clase. Ojo. Entonces, voy a poner aquí tercer paso. El ancho de clase. Le llamamos A sub I. ¿De qué tamaño debe ser el ancho de clase? Lo que sí sabemos es que debe ser preferiblemente constante. Y en este caso sí va a ser un valor constante. Entonces, ¿cómo se define el ancho de clase? Primero vamos a escribir la fórmula. A sub I es igual a ¿qué? Al rango de los datos X dividido entre K. Ojo, esa es la fórmula, ¿no? Pero nosotros aquí hemos optado por tener un valor de K que podría ser 6 o podría ser 7. Entonces hay que probar pues con eso, ¿no? Eso significa, hay que probar con ambos para ver cuál elegimos, porque debemos elegir uno de ellos y la elección depende siempre del investigador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el ancho de clase en el primer caso. Bueno, el rango no va a cambiar, el rango va a ser 140, ¿ya? En el primer caso, el valor de K era 6. Dice 6 o 7, ¿no es cierto? Entonces voy a empezar con 6. En el segundo caso, el ancho de clase A sub I tendría que ser. Esto no cambia, el rango es decir 140, pero el ancho de clase tendría que ser 7. A ver, un ratito. El rango no cambia en ninguno de los dos casos, ¿ya? ¿Qué es lo que cambia? El ancho de clase. Estoy probando. ¿Qué pasa si utilizo 6? Entonces, fíjense, voy a poner valor 6 de rojo. ¿Y qué pasa si utilizo valor 7? Porque esas son las dos posibilidades que he obtenido, ¿no? Que sea 6 o que sea 7. Entonces, vamos a ver qué pasa si es 6 y vamos a ver qué pasa si es 7. A ver, si es 7, aquí está facilita la división, 140 entre 7, esto es 20. Este ancho de clase está espectacular. Pero si dividimos 140 entre 7, a ver, ¿cuánto va a ser? 14 entre 6 va a ser 23.3. Ya, gracias. 23.3. ¿Sí? Esto vendría a ser pesos también. La pregunta es ahora. ¿Cuál ancho voy a elegir? ¿23.3 o 20? Para eso, nuevamente me fijo cómo están mis datos. Es lo que estaba explicando al principio. Si los datos que he recolectado son números enteros, es preferible que el ancho de clase sea un número entero. Entonces, en este caso, el problema me lo está dando en bandeja de plata. Me está diciendo, utiliza el ancho de clase de 20, es el mejor. ¿Por qué? Porque es un número entero. Porque si utilizas este de aquí vas a tener problemas. Y ahorita yo os voy a mostrar cuáles van a ser los problemas en los que vamos a incurrir aquí. Porque este seguramente es 23.333 debe ser, ¿no? Si es 23.333, fíjense. Aquí hay la opción de redondear.
a 23 a 23 o la opción de redondear a 24, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien me dirá, pero esto es 3, es menor que 5, entonces solo debemos redondear a 23. Perfecto, te lo voy a aceptar esa observación. Pero te lo voy a demostrar que hay que considerar siempre también el menor y el mayor, o sea, el menor y el mayor. En este caso, si queremos redondear 23.3, una opción es redondear a 23, ¿ya? Para no distorsionar y seguir teniendo datos enteros. Y la otra, pues, es obviamente redondear a 24, pues no hay otra, ¿no es cierto? ¿O a dónde más voy a redondear este número? O es a 23 o es a 24. Vamos a ver qué pasa si redondeamos a 23 o a 24. Pero lo que es cierto es que no lo puedo utilizar así como está, como una fracción. Eso es lo que se estaba explicando hace rato. Si está una fracción, negativo, no lo puedes utilizar. El ancho, bueno, no es que no lo puedes utilizar, es preferible no utilizarlo. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos son números enteros. Entonces, ¿qué es preferible utilizar? Esto que nos ha dado, pues, en, ¿cómo se llama? Un número entero. ¿Ya? Y ahorita les voy a demostrar. Entonces, ¿cuál va a ser mi decisión final? Mi decisión final es que voy a utilizar este ancho y además este número de clases. En otras palabras, voy a utilizar 7 clases. Ojo, ¿no? Ojo con eso. Voy a utilizar 7 clases. A veces seleccionan esto y dicen, y se olvidan y le ponen 6. Ese es un error. Entonces, vamos a utilizar 7 clases y el ancho de clase es 20. Eso quiere decir. Entonces, voy a tiquear también eso de ahí. Muy bien. 2 cosas que hemos definido. Ahora, solamente quiero demostrarles por qué es pésima el primero. Es decir, este ancho de 23.3 que tendría que redondear a 23 o 24. Entonces, para eso voy a demostrarles bien facilito, así. Aquí con una resta de los números reales, perdón un minutito. Ya, ahora sí. Y aquí. Para los dos veces, de una vez. Bien, recuerden que esta es la recta donde están ubicados los números o, en este caso, los salarios de los trabajadores. Esa es nuestra variable objeto de estudio. Muy bien. Recuerden que tenemos un mínimo. Y ese mínimo, si ustedes lo miran, es 280. ¿Ya? Si es 280, la siguiente clase, si le sumamos 23, ¿cuánto sería? Sería 303. Sí, ¿no? 303. Si le sumamos nuevamente, vamos a tener 372. Si volvemos a sumar el ancho de clase, vamos a sumar 23, vamos a tener 375, 395. Y en este caso, recuerden que son 6 clases. Veamos cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta 1. Con esto tendría que terminar porque son solo 6 clases. Sumemos a 395, 23. Vamos a tener 418. Ayúdenme pues. ¿Están con calculadores ustedes? Yo no tengo calculador. Sí, Ya. 418. Muy bien. La pregunta es. Ahí están las 6 clases. Cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Pero ¿qué ha pasado? Nuestro valor máximo no es 418. ¿Cuál es nuestro valor máximo? Nuestro valor máximo, de acuerdo a la información, está aquí. Ese valor X máximo para nosotros es 420. Por tanto,
hemos quedado, como diríamos, cortos, hemos quedado chutos, es decir, utilizando 23, no hemos llegado a abarcar los 400, el último dato que viene a ser 420, y probablemente entre 418 y 420 también hay otros datos. Por tanto, hemos creado, quiere decir aquí, un vacío, ahí, ¿ya? Ahí se ha creado un vacío. Entonces, yo voy a poner un signo de interrogación. ¿Ahí hay datos o no hay datos? Entonces, esa es la razón de por qué estamos descartando. Voy a descartar este de acá, definitivamente. ¿Ya? Aquí ya lo descarté, fíjense. Ahora, veamos qué pasa si utilizamos 24, porque la otra opción era redondear a 24, ¿no es cierto? Aquí nos olvidemos, hemos quedado cortos, chutos. Vamos a ver aquí qué pasa. 280. Hasta aquí serían 304. Hasta aquí sumamos 24, serían 328. Hasta aquí sumamos nuevamente 24, serían 348, 352. Por favor, si me equivoco, me avisan rápidamente. Estoy sumando 24. Sumamos 24, vamos a tener 376. Sumamos 24 y vamos a tener 400, cabalito. Sí, ¿no? Sí. 400. Sumamos 24 y vamos a tener 424. Y contamos cuántas clases tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Correcto? Las 6 clases. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Me excedí. Mi X máximo está aquí, mira. Ese es mi X máximo. ¿Cuánto es mi X máximo? Su valor es 420. Y yo me he pasado hasta 424. ¿Qué he creado? He creado un vacío. A eso se llama holgura. Más después vamos a aprender en otro ejercicio cómo se puede corregir eso. Se puede corregir esto, ¿ya? Pero ahorita lo que hemos sido generar, lo que hemos creado es generar un vacío, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en este espacio, desde 420 hasta 424, no hay datos para empezar aquí. Entonces, no podemos hacer un CDF también donde aquí ya no quedamos chutos, sino aquí nos pasamos ya, nos excedimos. Aquí estamos pecando por defecto y aquí estamos pecando por exceso. Eso quiere decir, estamos descartando por defecto y aquí estamos descartando por exceso. Entonces, por esa razón, ninguno de estos dos sirve. Recuerden que en este caso, estaba utilizando K igual a 6. No sirve, definitivamente. Ahora, ¿cuál es el que sirve? Obviamente este de aquí, pues porque van a ver cómo nos va a dar esto un valor exacto. No deberíamos, pero lo vamos a graficar aquí porque esa es una forma ya de ir resolviendo el ejercicio, lo vamos a graficar aquí. ¿Ya? Este es el que va a ser útil. Bien. Estamos hablando de los salarios, eso para nosotros es X. Entonces, aquí, vea mi nombre, no sé cómo se ve esto. Okay. Ahí está. Bien. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es 280. Si miramos los datos. Si el ancho de clase en este caso es 20, quiere decir que aquí va a ser 300. Más 20, quiere decir que aquí va a ser 320. Más 20, quiere decir que va a ser 340. Más 20, quiere decir que va a ser 360. Más 20 va a ser 380. Más 20 va a ser 400. Y más 20 va a ser 420. Y aquí nuestro máximo coincide con el último valor. Entonces, fíjense, por eso les decía, aquí nos ha salido espectacular. Entonces, ¿para qué voy a pensar si quieren el primero? Aquí me salió tan bien que yo voy a utilizar este de aquí. Este, recuerden, es el X máximo, que coincide con el valor 420. Por tanto, me ha salido perfecto. ¿Y cuántas clases son?
y el número de clases K es igual a 7. Por eso lo elegí este de aquí y el ancho 20. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A veces en el examen les doy así. Les sale uno excelente y eligen este de aquí o eligen este de aquí. Y aparecen los decimales. Bien, ojo que estoy dando con mucho detalle y con mucha paciencia para que ustedes logren comprender. Entonces, por eso he decidido tomar un ancho de 20 y el número de clase 7. Recuerden que estábamos en el dilema 6 o 7. Ya está decidido, es 7. Listo, resuelto eso de ahí. ¿Cuál es el cuarto paso? Recuerden que el cuarto paso significa determinar la marca de clase. ¿Y cómo determinamos la marca de clase? Primero lo voy a escribir aquí, ¿ya? Bueno, esta te voy a hacer con lápiz. X sub I es la marca de clase, perdón, es que sí. Necesito determinar la marca de las clases. X sub I. Quiere decir que si hay 7 clases, hay 7 marcas. Por ejemplo, por favor, como este es el aceptable, aquí está la marca de la clase 1. Ahí está X1. Aquí, miren, por favor, está el valor de X2. Y en todos los puntos medios, lo que tenemos son las marcas de clase. ¿Sí? Aquí y aquí. Entonces, ¿cómo determino la marca de clase? La formulita dice lo siguiente. ¿Qué marca de clase X sub I se calcula? Límite inferior de clase, es decir, X sub I menos 1 más límite superior de clase, X sub I, y lo divides entre 2. ¿Ya? Entonces voy a calcular. Por ejemplo, el X1. Voy a calcular aquí abajo, el X1. ¿Por qué ahí abajo? Ya van a ver enseguida por qué. X1 me va a dar límite de clase inferior es 280. Más el límite de clase superior, que en este caso es 300, y lo dividimos entre 2. Por tanto, me va a dar 290. ¿Listo? Voy a calcular una más, X2. En este caso, la marca del límite inferior sería 300 más, fíjense, sería 300 más 320. Y obviamente eso lo voy a dividir entre 2 y lo que vamos a obtener como resultado es 310. Uno más, ¿ya? El X3, para mostrar algo, para que vean que no es necesario hacer 9 cálculos o 7 cálculos. Suficiente uno y eso, y ya está. Pero ¿cómo se explica eso? De la siguiente manera. Estoy calculando este X3, por tanto su límite inferior es 320. Y su límite superior es 340. Y dividimos entre 2. Eso me va a dar como resultado 330. Muy bien. Ahora quiero que ustedes miren la diferencia de estos dos números. Y lo voy a poner así. Primero, miren esa diferencia. Luego, miramos esta otra diferencia. De este con este. Y tendríamos que mirar el siguiente con el siguiente, etc. A ver, miremos la primera diferencia. Si miramos la primera diferencia, entre 290 y 310, la diferencia es 20. Entre 310 y 330, la diferencia es, entre 310 y 330, la diferencia